Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes a este espacio de aprendizaje. Una vez más, los saludamos Catherine Cruz, Sandra Torres y quien les habla, Andrea Pérez, coordinadoras de formación y asesorías pedagógicas de la editorial SM. Bueno, ya vamos a cerrar este mes de octubre con este ciclo de aprendizaje importante sobre las competencias, llegando a esta última etapa llamada la evaluación del aprendizaje basado en competencias. Chicas, muy buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes, muy buenas tardes para todos. Y es, bueno, antes de que comencemos, les recordamos a nuestros asistentes que tienen un panel de control donde hay una opción que se llama preguntas o chat y ahí van a poder escribir las dudas que tienen o los comentarios frente a algunas opiniones que nos van a pedir nuestras panelistas. También hay una manito en caso de que ellas pidan o soliciten una intervención por parte de ustedes, pueden levantar su mano y nosotros les daremos el micrófono para que ustedes puedan hablar. Bueno, pues sin más preámbulo, chicas, comencemos. Muchas gracias, André, por esa bienvenida tan bonita. Efectivamente, ya este es nuestro último encuentro de este ciclo de formación que esperamos pues que sea también tan llamativo, tan interesante. Hemos recibido todos sus comentarios, las personas que nos han enviado correos electrónicos, pues estamos también muy contentas de saber que ha sido de gran aporte este ciclo. Y pues vamos a comenzar. ¿Listo? Vamos a apagar nuestras cámaras y ya vamos a dar inicio entonces. Bienvenidos. Muy bien. Como ya les decíamos, vamos a hablar hoy acerca de la evaluación del aprendizaje basado en competencias. Creemos nosotras que este no es un tema que no es ajeno para ustedes, lo hemos venido nombrando, lo hemos venido repitiendo durante las anteriores ocasiones. Y pues el día de hoy los acompañamos nosotras de nuevo. Al finalizar esta sesión, lo que vamos a ver es que conoceremos qué es la evaluación, cómo, por qué y para qué evaluamos y los tipos de evaluación que encontramos. Y vamos a ver particularmente, ¿cierto? Identificaremos algunas técnicas e instrumentos de evaluación diseñados para la evaluación por competencias. Esto tiene que ver en relación o correspondiendo a todo lo que nosotros hemos revisado anteriormente, ¿sí? Y esperamos pues que hoy sea un elemento muy importante. Muy bien, este es un encuentro que nosotros acostumbramos comenzar casi siempre con una reflexión. Eh, Nosotros hacemos una serie de preguntas, ¿cierto? Que son estas, que nos gustaría mucho que ustedes pensaran allí, ¿verdad? Que si hay alguien que nos quiera responder las preguntas, pues lo puede hacer a través del panel de respuestas, de preguntas y respuestas, o puede alzar su manito para que Andrea les dé la palabra. Y ya les vamos a comentar por qué tenemos esta imagen aquí. ¿Listo? Entonces, Sandrita, ¿cuáles son las preguntas? Sí, claro que sí, para todos los asistentes, entonces los invitamos a que opinen, a que nos cuenten acerca de cuál es el proceso mediante el que los seres humanos logramos mejorar cualquier actividad en nuestra vida. Y también por qué necesitamos verificar cada acción que realizamos en pro de nuestra mejora continua. Entonces, un poco alejándonos, obviamente, pues está relacionado con la temática, pero la idea es que nos centremos y nos enfoquemos nuestra atención en estas dos preguntas desde nuestras experiencias, desde lo que hayamos vivido, desde lo que nosotros consideremos que es pertinente. Tal como les dijo Kate, los invitamos a que levanten la mano si quieren dar su opinión o si de pronto más bien quieren contestar allí en el panel de preguntas y respuestas cuáles son sus opiniones con respecto a estas dos preguntas. Las voy a repetir nuevamente. ¿Cuál es el proceso mediante el que los seres humanos logramos mejorar cualquier actividad de nuestra vida y por qué necesitamos verificar cada acción que realizamos en pro de nuestra mejora continua? Así es. Entonces los invitamos a participar. Si no quieren hablar, escríbanos. Muy bien, creo que ya hay alguien con la mano levantada. Viviana Gil.
Y así ¿Puedes es, hablar? Viviana, ¿cómo Buenas estás? ¿Te tardes. escuchamos? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Desde Medellín, con todo el Bienvenida. cariño, escuchándolas. Además, antes de responder, quiero contarles que he disfrutado muchísimo cada uno de estos eventos. Yo quiero hacer mi aporte desde una frase que utiliza de manera magistral el escritor médico dramaturgo Jorge Bucay, argentino. Él utiliza una frase que yo trato de aplicar no solamente en mi concepto de vida, sino con mis chicos, que dice que el tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Y esta frase la quiero compartir con ustedes porque de alguna manera, cuando hablamos de esos procesos de la vida para mejorarlos y para verificar que estamos en un continuo proceso, el tiempo es vital. Pero si lo hacemos con gusto, con amor, y cuando lo hacemos con nuestros alumnos y lo disfrutamos, lo compartimos, pero sobre todo verificamos lo que estamos haciendo, entonces podemos estarlo mejorando continuamente, pero disfrutándolo. El tiempo es maravilloso y en lo académico el tiempo es clave. Por eso retomo a Jorge Bucay. Y lo que presentan ahí en la imagen con los alimentos me encanta. Es un proceso maravilloso mediante el sentido del olfato, del tacto, pero sobre todo del gusto. Cuando apreciamos y disfrutamos de los alimentos, hay un proceso de reflexión que es muy profunda, porque logramos los seres humanos ir avanzando, ir escalando, ir subiendo. Por eso tenemos que continuamente verificar lo que hacemos. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias, gracias Viviana. a ti, chicas. Miren, antes de darle la palabra a otra personita que tenemos ahí, el profe Rodrigo, les quiero contar que Ruby Estela Franco nos dice que cuando se identifica en qué se falla, se puede trabajar en ello para mejorarlo. Evelyn Enríquez nos dice, creo que los procesos de repetición hace que mejoremos cualquier actividad y el proceso de evaluar dónde estoy o qué debo modificar. La profe Diana Lisset Escobar nos dice, con la repetición, la persistencia, las vivencias y la autoevaluación, no olvidar lo que se quiere lograr. La profe Rubia Estela dice, necesitamos verificar cada acción para corregirla y permitir el cambio. No se trabaja solo lo que no se conoce. Y la profe Olaya Cristina Tejena dice, muy buenas tardes. Respecto a la primera pregunta, nosotros debemos autoevaluarnos y cada día capacitarnos, ya que no dejamos de aprender. Bueno, profe Rodrigo, muy buenas tardes. Te activamos el micrófono. Si quieres, lo puedes activar y te escuchamos en este momento. Muy buenas tardes para todos. De antemano, pues agradecer estos espacios de formación que nos permiten avanzar personalmente y profesionalmente. Respecto a las dos preguntas, creo que yo cuando las mencionaron o cuando las leí, pues se me vinieron dos acciones. Primero, la introspección, ¿sí? La que nos permite interiorizar qué es lo que estamos haciendo dentro de nuestros procesos, que son buenos o malos, y automáticamente desechar y acoger lo que nos está sirviendo. Y otro proceso que es como más que todo científico quizás, y que también lo podemos utilizar en nuestra vida, que es el ensayo-error. El ensayo-error que es muy común en nuestros ambientes de aprendizaje, en el sentido que eh, no todos los cursos son iguales, y tal vez este ejercicio me funcionó en tal curso y en el siguiente no me funcionó igual. También aplica para nuestra vida. Y viendo también la comida, también como cuando de pronto quizás uno se mete así de primerazo a la cocina y entonces se le fue la mano en la sal, no le tengo que echar tanta sal, no lo tengo que dejar tanto en el fuego. Entonces, ese proceso de ensayo-error que también nos permite eh, esas nuevas actitudes y aptitudes para poder lograr las mejores o lograr mejores proyectos en la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, profe, por tu aporte, y pues creo que los aportes de todos los profes pues han dado una excelente, no habría podido ser mejor, una excelente apertura a todo lo que vamos a hacer y todo lo que vamos a trabajar en este webinar del día de hoy. Así es, chicas. Finalizando con dos intervenciones
Rápidamente, la profe Norma Andrea dice, es fácil partir de nuestro nombre, datos y tener de hecho en cuenta el proyecto de vida que se busca, obvio la nutrición en el ser humano y conocimiento. Y la profe Diana Lisset Escobar dice, necesitamos la verificación de lo que hacemos para saber si va en torno de lo que se desea, si el fruto es acorde al trabajo. Karen, creo que hace referencia a nuestro conocimiento, pues es por este medio de la adquisición de saberes nos permite evaluarnos de manera continua y fortalecer el proyecto de nuestra vida. Bueno, chicas, excelentes reflexiones, muy bien. Así es, y estamos muy contentas, como dice Sandra, no hubiesen podido ser mejores. Y es que efectivamente, profes, todo lo que nosotros estamos realizando a lo largo de nuestra vida, implícitamente, queramos o no, lo estamos reflexionando, lo estamos evaluando y siempre estamos tomando algo que se llama decisiones de mejora. Esas decisiones de mejora, y por eso claramente la imagen era tan evocativa, implica que no importa los retos que nosotros tengamos alrededor de nosotros, siempre y cuando nosotros estemos equipados para poder resolver esas situaciones, no importa cuántas veces fallemos, cuántas veces probablemente no nos salga bien una receta, justamente por eso la traíamos aquí a colación. Si yo voy a hacer una receta, no importa cuántas veces la haga, probablemente siempre voy a poder modificar los factores que me den un resultado distinto, pero que es importante, que yo siempre voy a poder estar mejorándola. En ese sentido, es muy importante ver que en este caso vemos cómo una acción cotidiana tiene elementos de la evaluación integrados. Por ese motivo, la evaluación, por decirlo así, ¿cierto? Está integrada en nuestra vida todo el tiempo. Simplemente nosotros en el acto educativo, ¿qué buscamos hacer? Buscamos que esta sea organizada, sea esquematizada, sea guiada, ¿cierto? Y nos permita obtener información para poder tomar decisiones de mejora en ese proceso educativo. Entonces, muy chévere este inicio de sesión y pues vamos a continuar, Sandrita. En ese sentido, Sandra, entonces, ¿qué es la evaluación? Bueno, pues en ese sentido, teniendo en cuenta lo que acabas de decir y las participaciones de los profes, como dijimos, pues muy oportunas, la evaluación, pues entonces se refiere a toda la retroalimentación cuando uno hace una evaluación a sí mismo y a otro para modificar las actividades de enseñanza y aprendizaje en las que participan. Entonces, toda esa serie de acciones que se toman para tener en cuenta hasta qué punto es exitoso o no es exitoso, hasta qué punto tenemos como el objetivo cumplido con respecto a un propósito que nos planteamos en un inicio. Toda la observación o todas las acciones que se hagan con respecto a ese proceso, pues va a ser todo ese proceso evaluativo que siempre, como tú dices, pues nos va transformando y de alguna manera nos ayuda todo el tiempo a ir mejorando, que pues es el propósito en el caso de tanto el proceso de enseñanza como el de aprendizaje para nuestros estudiantes. Muy bien. Y para el MEN, ¿qué significa la evaluación, Sandra? Y para el MEN, pues entonces ya es, digamos que mucho más puntual aquí, la evaluación como elemento regulador de la prestación del servicio educativo nos permite valorar el avance y los resultados del proceso a partir de evidencias. Entonces aquí es donde entra todo el tema de evidencias que hemos sido tan enfáticas durante los anteriores webinars y que pues igual vamos a trabajar el día de hoy obviamente, porque es a partir de todas esas evidencias garantizar una educación pertinente, significativa, en el que el estudiante pues realmente pueda adquirir esas competencias que lo van a ayudar a hacer pues digamos que un papel relevante dentro de toda la sociedad, a poder convivir dentro de esa sociedad a través de pues, las competencias que genere en todo este proceso. Muy bien. Entonces, ¿nos podrías contar, por favor, cuáles son esas características que tiene como globalmente la evaluación? En ese sentido, de pronto, antes de continuar con esta parte, queremos ver que tenemos dos formas o dos elementos claves de la evaluación antes de continuar. Y es que la evaluación permite valorar, permite verificar el proceso del estudiante uno a uno, su proceso intrínseco, pero también la evaluación me permite obtener resultados e información
para poder a nivel institucional tomar también decisiones generales. Entonces, la evaluación tiene dos elementos cruciales. El estudiante, ¿cierto? Cuando yo evalúo a mi estudiante en sus procesos, y la evaluación para mi institución educativa. Muy bien, Sandrita, ¿cuáles son esas características? En esa medida, entonces, Kate, tenemos que evaluar, pues nos ayuda y nos sirve como para comparar. ¿Qué hacemos cuando hacemos un proceso evaluativo? Pues medimos y valoramos de alguna manera a través de la recolección de la información, pues comparamos los datos con respecto a algunos criterios de referencia y con algunos niveles estandarizados. Entonces, todos esos estándares que tenemos, todos esos niveles que hemos planteado, los comparamos de alguna manera a través de algunos criterios muy específicos, analizamos la información que recogemos y a partir de eso tomamos unas decisiones que nos van a permitir modificar o generar cambios dentro de todo el proceso para ir todo el tiempo mejorando. Entonces, toda esta evaluación tiene una naturaleza muy global, comprensiva, y tiene pues los aspectos allí directamente. Entonces, el aspecto integral o lo integral de la evaluación pues son esos factores que afectan los procesos de enseñanza como tal de los estudiantes, actúan de manera conjunta e interactúan entre sí, que aquí pues hacemos alusión a los ingredientes puntualmente. Entonces, todos esos factores que se encuentran allí inmersos en todo el proceso evaluativo son esa evaluación integral del proceso que nos va a dar pues unos resultados y que nos va a permitir todo el tiempo analizar pues ese proceso educativo. Directamente, también entonces la evaluación pues nos ayuda a analizar esos saberes previos de los estudiantes que son tan valiosos en esa primera evaluación que hacemos, que nos permiten conocer a nuestros estudiantes, que nos permiten que ellos logren rescatar algo de su contexto, de sus vidas, de lo que traen con ellos, que siempre es muy importante no aislarlo del proceso obviamente de enseñanza porque es parte intrínseca de él. La acción que el docente pues tiene como tal en ese proceso de evaluación y los objetivos del aprendizaje del área específica que se esté evaluando. Y también indirectamente, pues también evaluamos aspectos como las condiciones del contexto, las características de la comunidad educativa y las metas y los alcances institucionales, que todos estos aspectos pues van allí inmersos dentro de esa evaluación que hacemos con nuestros estudiantes en el aula y en todo el proceso que estemos realizando con ellos. Entonces, a partir de ahí, pues entonces será evaluar un proceso sistemático, todo el cual conforma pues todo el sistema de enseñanza-aprendizaje a través de un conjunto de procesos. Entonces, de alguna manera todo va interactuando y hay como un acondicionamiento pues mutuo allí que actúa de manera integrada y que permita que toda la evaluación y todo el conjunto de la enseñanza y de todo lo que hemos revisado en las reuniones anteriores, desde el principio de la planeación de la educación por competencias, desde el diseño y de ahora ya cerrando el proceso con la evaluación, pues sea un sistema integrado que nos permita realmente revisar hasta dónde nuestros estudiantes están adquiriendo las competencias que necesitan adquirir. Tienen múltiples objetos de valoración, están los generales, los concretos, las personas en particular. Los generales, pues la evaluación institucional como tal o las pruebas estandarizadas. Los concretos son esas estrategias didácticas que tengamos en el aula, los recursos pedagógicos, los instrumentos, las técnicas que apliquemos con nuestros estudiantes y finalmente pues las personas también hacen parte obviamente muy importante de todo el proceso, que son la evaluación docente, la evaluación de los estudiantes. Entonces, Así vamos a pasar a los Sandrita. principios, Kate. Cuéntanos cuáles son esos principios entonces de la evaluación. Ok, tenemos unos principios concretamente, son varios, acá tratamos como de concretarlos bastante. Uno de esos es que, como decía Sandra, la evaluación es integral, ¿cierto? Ya en el proceso como tal de aprendizaje del estudiante, nosotros valoramos o evaluamos recursos de aprendizaje unidos, ¿cierto? No los vamos a separar, sino que evaluamos conocimientos, actitudes y habilidades unidas. Las técnicas e instrumentos son las que nos permiten garantizar o nos garantizan recolectar una información genuina que nos den esas evidencias de aprendizaje. Quiere decir que las técnicas e instrumentos muchas veces pues nos van a brindar esas evidencias. Los portafolios, mapas conceptuales, representaciones gráficas, todas esas nos van a permitir revisar, hacer el proceso de seguimiento como lo hemos visto anteriormente. Los procesos y el proceso de objetivo, ¿cierto?
es donde nosotros podemos establecer esos criterios o esos niveles de dominio que tienen los estudiantes. Hemos hablado previamente que cada competencia que mi estudiante vaya a alcanzar tiene unos niveles de complejidad, ¿cierto? Y esos son los que yo voy a evaluar a mi estudiante. Es orientada y esa orientación, ¿cierto?, permite el desarrollo de las competencias. Esto depende de que nosotros podamos favorecer el tipo de aprendizaje de los estudiantes. Cuando nosotros orientamos la evaluación y sabemos para qué la vamos a utilizar, sabemos en qué momento la vamos a realizar y cómo vamos a hacer o qué instrumentos vamos a utilizar para favorecer el aprendizaje de los chicos. El objetivo de la evaluación claramente siempre ha sido el seguimiento de ese aprendizaje y nos orienta también para acompañarlos a ellos. Esos criterios de evaluación deben ser claros para todos. ¿Por qué? Porque los criterios de evaluación, lo hemos revisado anteriormente, que si los estudiantes no los conocen, si ellos no saben con qué se les va a evaluar, es muy difícil que ellos trabajen para lograrlo. Cuando nosotros les decimos a ellos y les comunicamos a ellos cuáles son los criterios de evaluación con esos niveles de desempeño, seguramente los chicos van a querer ser los mejores y no quedarse de pronto siendo únicamente haciendo o dando algunas partes de su trabajo. Hablamos aquí también de la importancia de la evaluación, la autoevaluación y la coevaluación. No lo hablamos únicamente porque esté en un decreto, en el 1290 o porque no lo exijan en el sistema institucional de evaluación. La evaluación permite que nosotros tengamos una visión del proceso del estudiante como él se ve a sí mismo, ¿cierto? Donde él puede declarar sus propios objetivos y tener autocrítica, es decir, que con la autoevaluación permitimos que ellos generen una autonomía fuerte en su proceso de aprendizaje. Y la coevaluación permite que ellos se vean como un conjunto. Es un proceso común donde la autonomía de los estudiantes, ¿cierto? Permiten también que entre todos en una revisión, en un diálogo, podamos llegar a una mejora concreta para absolutamente todas las personas que hacen parte del acto educativo. Y tenemos unos niveles de dominio. Esos niveles de dominio están determinados por esos indicadores de desempeño. Recuerden que esos indicadores deben ser medibles, ¿cierto?, a través de las evidencias que nos permiten valorarlos. Los niveles de dominio son los mismos niveles de desempeño o niveles de profundidad que los chicos van a tener que alcanzar en cada competencia. Muy bien. Ahora quisiéramos hablar un poco de qué, para qué, por qué y cómo evaluamos, porque esto nos va a dar también como unas líneas de enfoque para trabajar el aprendizaje basado en competencias. Muy bien, Sandra, ¿qué evaluamos? Listo, pues específicamente nos centramos en el que evaluamos, nos centramos en los objetivos, ¿cierto? Esos objetivos que planteamos al principio cuando estábamos haciendo todo nuestro diseño para este evaluar por competencias, esos objetivos que planteamos al principio dentro de nuestra malla curricular, dentro de todas nuestras planeaciones, son lo que vamos a evaluar puntualmente y medir hasta dónde nuestros estudiantes lograron los resultados. Entonces ahí en el objetivo pues especificamos y concretamos todo ese objeto de valoración, todos esos productos y los resultados que parten de los objetivos de aprendizaje. Entonces, ¿qué constata el cumplimiento o qué evaluamos dentro de esos objetivos? Cómo aplican y utilizan un conocimiento nuestros estudiantes, ¿cierto? Que es la competencia puntualmente, entonces no solamente aprender a aplicarlo, sino utilizarlo dentro de un contexto en particular, dentro de un contexto en específico, hacer esa transferencia del conocimiento para poderlo aplicar dentro de un espacio, dentro de un contexto diferente. Evaluamos también los procedimientos, dentro de esos objetivos están los procedimientos que nosotros tenemos que tener en cuenta, ese paso a paso que seguimos para cumplir esos objetivos, qué tan pertinente es, cuáles son las modificaciones que de pronto tengamos que tener en cuenta, las destrezas intelectuales de nuestros estudiantes, cómo analizan, valoran y resuelven problemas que tienen que ver también básicamente con toda la parte de las competencias puntualmente, hasta donde nuestros estudiantes son capaces de utilizar ese conocimiento que ya han adquirido para resolver un problema o una situación en específico que está pues realmente directamente más bien ligada con la siguiente, que es acerca de la toma de decisiones en situaciones prácticas. Cómo mueven a nuestros estudiantes el conocimiento que han adquirido para saber hacer una correcta toma de decisiones en algunas situaciones en particular. Ese desarrollo de actitudes, de intereses y de afectos con respecto a esos objetivos.
Los hábitos de estudio que también hacen parte de ese desarrollo integral de nuestros estudiantes, que también están en toda esa parte actitudinal, que revisamos en toda esa parte que tiene que ver más con las habilidades socioemocionales, con las habilidades de nuestro del siglo XXI y toda esa serie de cosas que hacen que nuestros estudiantes se conozcan a sí mismos, sepan cómo aprenden, sepan cómo organizarse dentro de su espacio de trabajo, sepan cómo hacer un paso a paso y una planeación correcta frente a una tarea y pues muchas más. Y desarrollar esos comportamientos sociales también que pues obviamente hacen parte muy importante de todo el proceso evaluativo. Entonces, como podemos ver, todos esos objetivos realmente son muy integrales y meten allí como toda la observación puntual que se puede hacer del estudiante, no únicamente desde el conocimiento puntualmente, desde el contenido que se haya dado, que muchas veces es lo que se tiende a evaluar, sino que esos objetivos tienen que ir mucho más allá para hacer una evaluación integral de todo el proceso del estudiante. Entonces, a partir de eso, pues tenemos, digamos que el cuadro de los ejemplos acerca de los objetivos. Entonces, aquí, por ejemplo, los objetivos que tienen que ver con conocimiento. Entonces, vamos a revisar solamente algunos. Dice el primero, por ejemplo, recordar la terminología básica del tema. Entonces, ¿cuál es el método de enseñanza o la actividad que el estudiante va a hacer o que va a ejecutar para que yo pueda medir hasta qué punto el estudiante recuerda esa terminología más básica del tema? Pues puede ser a través de clases magistrales, puede ser a través de asignación de lecturas, de prácticas, de demostraciones. ¿Y cuál va a ser esa evaluación o feedback que me va a permitir observar ese proceso o el cumplimiento de esos objetivos? Pues el examen de elección múltiple, corregir el uso de términos en composiciones, los ensayos, las discusiones, digamos que todos estos son ejemplos que se pueden apropiar de acuerdo a esa evaluación o ese objetivo que tenemos nosotros planteado. Vamos a revisar el segundo, describir los principios, leyes básicas y conceptos del tema. Entonces también puede ser a través de clases magistrales, de la asignación de lectura, de las prácticas, de las demostraciones y cómo lo evaluamos, pues relacionando correctamente las leyes, en debates, escribir composiciones, ensayos. Básicamente, digamos que esto nos permite medir hasta qué punto la evaluación está siendo correspondida con los métodos que estamos utilizando para que los estudiantes adquieran ese conocimiento y esa competencia y pues el objetivo que nos planteamos en un inicio. Si quieres pasamos al siguiente, Kate. Si estamos evaluando puntualmente las habilidades, entonces, pues también haremos un proceso de unos métodos diferentes y un proceso de evaluación diferente. Entonces, si es una habilidad, por ejemplo, que apunta a escribir de una manera clara, legible y lógica, cuáles son las actividades o el método más bien que nos va a llevar pues, a poder desarrollar en los estudiantes esas capacidades, ensayos de pronto, informes de laboratorio, disertaciones, manuales para tutorías y cómo haré yo para medir hasta qué punto se está cumpliendo ese objetivo, pues con la valoración informativa. Si estamos evaluando, por ejemplo, expresar clara y persuasivamente la personalidad haciendo juicios independientes, entonces puedo crear espacios donde se den papeles, donde hayan debates reales en grupos de discusión, donde hayan tutorías, donde hayan contradicciones en algunas reuniones, contrastar puntos de vista, la discusión para medir hasta qué punto realmente el estudiante, más bien para facilitar el momento en el que el estudiante tenga la capacidad de cumplir ese objetivo. ¿Y cómo hago para la medición? Pues feedback por otros estudiantes, feedback de pronto de parte del docente, evaluación del debate como tal, de la contrastación de puntos allí específicos. Y para evaluar la tercera parte, que tiene que ver con las actitudes, entonces los estudiantes pues van a demostrar esto a partir de la siguiente manera, digamos que tenemos como el objetivo pues el entusiasmo por el aprendizaje. A veces nos cuesta mucho la medición de este tipo de objetivos y además nos cuesta mucho también sustentar hasta qué punto demostrarle al estudiante por qué sí o por qué no hay un cumplimiento de este tipo de objetivos. Y pues digamos que es una manera de hacerlo la que tenemos aquí. Entonces, si hay este entusiasmo por el aprendizaje, pueden ser lecturas, por ejemplo, que no sean asignadas por el docente, reuniones extracurriculares, que el estudiante vaya más allá, que le interese, que realmente esté muy comprometido como para ir un poco más allá de lo que se solicita por el docente. ¿Cómo hacemos para medir esto? Pues la repercusión de la actividad extracurricular, proponer nuevos problemas para la autoexploración y esto pues va a motivar seguramente a los estudiantes a que hagan la búsqueda o no la hagan y allí podemos medir hasta dónde está cumpliéndose el objetivo del desarrollo de esa competencia. ¿Cómo medimos, por ejemplo, el interés del estudiante, la preocupación por la exactitud?
¿Cómo podemos hacer un método para que los estudiantes puedan llegar a esto? Pues contactar con profesores investigadores reconocidos, comprobar continuamente los resultados propios y al hacer la evaluación de todo este proceso, pues podemos asignar señales para la exactitud en exámenes puntualmente. Entonces, digamos que básicamente es importante tener en cuenta estos tres objetivos, estas tres partes más bien, y organizarlas de manera clara, que nosotros sepamos que realmente hay una relación muy clara y muy detallada dentro de lo que se espera que el estudiante consiga dentro de esos métodos que estamos trabajando dentro de las clases para que logren ellos conseguir ese objetivo y la manera en la que vamos a medir hasta qué punto sí se está cumpliendo ese desarrollo de las competencias o de pronto no está siendo tan efectivo. Entonces, Kate nos va a contar algo acerca de, digamos que un poco más allá de todo esto. Algo un poco más concreto, ¿cierto? En lo que podemos concretar lo que nos estaba contando Sandra, tiene que ver un poco con este cuadro, ¿cierto? El concepto de competencia es integrador, donde el estudiante ejecuta, realiza actividades ejecutables, ¿cierto? Actúa de forma contextual, entiende de forma dinámica, no se es o no se es. Digamos que en este caso, digamos que él se puede identificar en esos contextos, ¿cierto? Cuando sabe y cuando no se sabe, y también actúa de forma autónoma. Las consecuencias para la enseñanza, aprendizaje y la evaluación, en este caso, es que para ser integrador, pues todo lo que hablamos ahorita, pues nos puede dar la oportunidad de exhibir esa integración a través de proyectos, estudios de caso, aprendizaje con problemas, la práctica, ¿cierto? Al hacer ejecuciones, ¿cierto? Es donde nuestros estudiantes puedan desarrollar actividades ejecutivas, donde ellos desarrollen ejercicios, donde desarrollen diferente tipo de actividades y donde ellos puedan llenar también, y nosotros, listas de chequeo o con escalas por niveles de desempeño, donde ellos puedan desarrollar esas actividades ejecutivas con niveles de profundidad. Cuando hablamos de actuar de forma contextual, pues tengo que evaluar la capacidad en la que el estudiante puede relacionar esos conocimientos aprendidos y cuál es la pertinencia que tiene para ellos en su contexto, ¿cierto? Tareas auténticas, acá recordamos un poco lo que hablamos de el modelo basado en evidencia, seguramente por allí lo recordamos. Las tareas auténticas tienen que ver con esas simulaciones, esos estudios de caso o problemas que estén tocando mucho la realidad de ellos. Cuando hablamos de lo dinámico, ¿cierto? Podemos desarrollar también elementos integradores, las rúbricas, evaluación a largo plazo, ¿cierto? Las evaluaciones ya diagnóstica, la formativa y la sumativa. Y cuando hablamos de la autonomía, evaluamos esa parte intrínseca en esa capacidad de autorreflexión, autocrítica que tiene el estudiante. Los portafolios, mecanismos de autorregulación, las bitácoras, digamos que todos estos son los instrumentos que nos van a poder servir para poder evaluar todo lo que significa evaluar por competencias, que son estos 5 elementos que tenemos en este cuadro y que seguramente pues nos van a permitir de pronto hacer una apertura de los tipos de actividades o experiencias de aprendizaje que vamos a trabajar con nuestros estudiantes. ¿Para qué evaluamos? El proceso de evaluación tiene unas funciones concretas. Tenemos el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Pero entonces esto nos permite comprobar si yo anteriormente estoy cumpliendo con los objetivos que me planteé durante el inicio del año. Por ejemplo, ustedes sabemos que nosotros manejamos unas mallas curriculares donde establecemos esos objetivos anuales y la evaluación me permite verificar si los estoy cumpliendo o no. Me permite tomar esas decisiones de mejora, informar a la comunidad educativa, mantener informado a los jefes de área, a los estudiantes, padres de familia, a los rectores, ¿cierto? Tener un refuerzo, identificar errores, ¿cierto? Y consolidar lo aprendido, para eso también me sirve la evaluación, modificar el método de estudio, incluso modificar el método de enseñanza, ¿cierto? Si algo no me funciona definitivamente, yo paro, ¿cierto? Y comienzo de nuevo para trabajar otras formas y ver si esto puede cambiar lo que está pasando. Valorar los resultados para ratificar, modificar o reformular esos objetivos de aprendizaje está aquí subrayado porque creemos que es como lo más importante del elemento para que evaluamos. Encontrar problemas metodológicos, porque no siempre nosotros seguramente estamos trabajando como
como decía ahorita uno de los profes que intervino. Para un curso me funciona una cosa, para otro curso puede que no me funcione lo mismo. Entonces, puedo encontrar allí puentes metodológicos que me permitan tomar esas decisiones. Justamente, pues nosotros acá volvemos a traer estas mallas. ¿Por qué? Porque en las mallas nosotros establecemos, y es aquí donde establecemos ese derrotero que tenemos durante todo el año. Y porque en estas mallas nosotros debemos ser concretos metodológicamente y debemos tener claridad en la evaluación. Porque esta evaluación, cuando yo hablo del aprendizaje y para el aprendizaje, está asociada con unas evidencias de aprendizaje. Para el aprendizaje es toda esa evaluación que tiene que ver con lo formativo, lo cotidiano que yo evalúo con mis estudiantes el día a día. Y del aprendizaje es esto que me permite dar cuenta, como los quizzes, las evaluaciones de final de periodo, con estas evaluaciones sumativas que me permiten dar cuenta de ese proceso y darle cuenta a la institución educativa. Entonces, en nuestras mallas de aprendizaje, en nuestras mallas de competencias, siempre recomendamos que nosotros no solamente tengamos una planificación con indicadores de desempeño a partir de estándares curriculares, no solamente tengamos una relación de contenidos, sino que establezcamos una metodología y una evaluación concreta para esa metodología. En la metodología realmente es donde nosotros vamos a aplicar el aprendizaje basado en competencias. Acá traemos un ejemplo de lo que significa o de lo que podemos hacer con las evaluaciones, los tipos de evaluaciones. En la evaluación diagnóstica, evalúo, por ejemplo, ¿cierto? Un mapa mental acerca de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué quiero evaluar? El nivel de dominio acerca del tema. ¿Cómo lo evalúo con una lista de chequeo? Y esta evaluación diagnóstica la voy a utilizar ¿para qué? Para saber probablemente con qué vienen mis estudiantes y cuál es mi punto de partida, ¿cierto? La evaluación formativa, que es toda esta evaluación concretamente que decíamos acá, que es para el aprendizaje del estudiante. En resumen, por ejemplo, puedo evaluar el resumen de una lectura. ¿Qué quiero evaluar del resumen? Con ese resumen de la lectura, ¿qué quiero evaluar? La pertinencia en el rescate de información de la lectura, ¿cierto? ¿Cómo lo va a evaluar? Con la revisión del resumen y las preguntas directas a los alumnos, una entrevista, por ejemplo. En la evaluación formativa tenemos otro ejemplo que dice exposición en equipos a partir de esa misma lectura. Entonces, evalúo la dinámica del trabajo. ¿Cómo evalúo la dinámica del trabajo? Pues observo las actividades en clase, porque la observación también me da una valoración, ¿cierto? Que es más intrínseca, es un poco más subjetiva, pero que también es muy válida. También, en este caso, evaluamos el contenido y la calidad de la exposición con una lista de cotejo o con una rúbrica que permita verificar si los estudiantes cumplen o no cumplen con los criterios que yo le di. También abajo finalmente vemos un ejemplo de la sumativa. La prueba escrita es como la estrella, ¿cierto? De este tipo de evaluaciones. La prueba escrita es el nivel del logro de aprendizaje únicamente en lo que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento y la relación, pero resulta que las pruebas escritas no siempre me dicen sí, no o me dan solamente una nota. En las evaluaciones escritas yo también puedo colocar situaciones en las cuales los estudiantes deban tomar decisiones y me permitan verificar si mi estudiante está adquiriendo la competencia o no. En este caso, pues el examen escrito es el que me va a permitir ese tipo de elementos. Acá nosotros tenemos unos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, de el tipo de actividades que podemos utilizar en este tipo de evaluaciones. Entonces tenemos animales y su ambiente, por ejemplo, estas son actividades interactivas que son actividades de entrenamiento, ¿cierto? Que yo puedo tomarlas como una evaluación formativa, ¿cierto? O puedo tomarlas como un ejercicio formativo para mi estudiante. Si yo tengo acá, por ejemplo, un taller evaluativo de matemáticas, esto viene a ser probablemente una prueba escrita y me va a funcionar para lo que les estábamos comentando. O finalmente hablamos de laboratorios, por ejemplo, laboratorios en ciencias naturales que permitan verificar una evidencia de procedimiento de mis estudiantes. Y eso, ¿cuál es la evidencia de esto? Pues un informe de laboratorio. ¿Cuáles son las evidencias? En todos los casos, todas las evidencias son medibles y al ser medibles son calificables. ¿Cuáles son esas técnicas e instrumentos que nos vamos a encontrar más adelante, Sandrita? ¿Aló?
¿Ahora sí me escuchas? Acá te escuchamos, Ya te tranquila. escuchamos. Ok, gracias. Listo. Primero que todo, pues tener en cuenta el proceso, ese proceso que nos va a llevar paulatinamente, que se van a hacer esas técnicas que vamos a utilizar, ¿cierto? Para saber cómo recolectar esa información dentro de cada uno de los tipos de evaluación que vamos a analizar más adelante y cuáles son esos instrumentos de recolección de la información. Tener presente la validez y la fiabilidad de la información, hasta qué punto realmente esos instrumentos que estamos utilizando o las rúbricas que estemos utilizando o el instrumento que sea puntualmente nos va a servir o va a ser realmente la base sobre la cual vamos a poder recolectar datos verídicos acerca de todo ese proceso evaluativo. Establecer los criterios de evaluación y esos niveles de ejecución. Entonces, ¿cuáles van a ser esos criterios de evaluación claros que vamos a tener en cuenta con nuestros estudiantes y hasta cuáles son los niveles que esperamos que nuestros estudiantes alcancen de la determinada competencia que estemos trabajando con ellos? Entonces, en cuanto a la validez y la fiabilidad, como estábamos diciendo, pues es el grado en el que el instrumento realmente mide y proporciona información para el uso y utilidad posterior de acuerdo a lo que tenga el propósito. Mide lo que sí realmente necesito medir o lo que quiero medir en mis estudiantes, hasta qué grado realmente lo mide y si me da la información que necesito puntualmente para tener en cuenta el proceso de nuestros estudiantes. Igualmente, pues, ¿con qué evaluamos? Evaluamos con técnicas o instrumentos. Entonces, esas técnicas o esos instrumentos de evaluación nos van a permitir obtener las evidencias puntuales, ¿cierto?, de los aprendizajes de los estudiantes y son diseñados dependiendo del objetivo de la evaluación. Entonces, siempre obviamente hay una relación entre el objetivo que tenemos en cuenta y esas técnicas e instrumentos que tenemos propuestos, tal como lo veíamos en los cuadros que les presentábamos anteriormente. Entonces, algunas de esas técnicas o instrumentos de evaluación que nos van a permitir recolectar las evidencias necesarias de nuestros estudiantes, pues pueden ser mapas conceptuales, puede ser el portafolio manual, el portafolio electrónico, la entrevista, aprendizaje colaborativo, las rúbricas de evaluación de criterios, las matrices de evaluación con desempeños, los productos concretos y los proyectos. Y aquí cobra una vital importancia que el estudiante realmente conozca, sea conocedor de todo este proceso, que es muy importante que el estudiante sepa cómo lo van a medir y puntualmente qué se va a medir dentro de cada una de estas actividades, porque eso le da una motivación realmente al cumplimiento de los objetivos, lo lleva y le da un camino directo sobre el cual él tiene que caminar para llegar puntualmente a ese objetivo final o a ese logro final y conseguir la competencia. Si no, el estudiante no tiene claro realmente este proceso, pues posiblemente se pueda perder en el camino porque no tiene un rumbo muy claro hacia el cual dirigirse para poder conseguir y poder, pues digamos que desarrollar las habilidades y las competencias necesarias que el docente está, pues tiene como planteados en los objetivos de aprendizaje. Muy bien, exactamente. Acá nosotras queremos mostrarles algunos ejemplos de cómo podemos utilizar evidencias de aprendizaje concretamente donde los estudiantes aprenden desarrollando habilidades. Entonces, en la elaboración de proyectos, cuando hablamos de hazlo tú mismo, implica que los estudiantes puedan desarrollar este tipo de instrumentos o puedan desarrollar la imaginación asociada concretamente a lo que están trabajando. Este tipo de proyectos, por ejemplo, este tipo de insumos, permite que los chicos puedan afianzar mucho más esas competencias, que si bien sabemos que puede que se aterricen únicamente a un conocimiento, bueno, como los estudiantes en su casa, particularmente ahorita que estamos hablando de distanciamiento social, toda la parte de reutilización de material de reciclaje, toda la parte de uso de materiales digitales, permite que ellos puedan lograrlo. En este caso vemos unos proyectos que tenemos acá que se han construido como un ejemplo, ¿cierto? Y vemos también el portafolio electrónico. En este caso, pues sabemos que en Drive es uno de los más conocidos, pero también tenemos OneDrive de Microsoft, tenemos diferentes tipos de lugares donde nosotros podemos establecer carpetas por estudiante o carpetas por grado y cada grado tiene una carpeta para sus estudiantes y ellos allí van a ir subiendo las evidencias de aprendizaje. Las evidencias son fotografías, las evidencias son videos, ¿cierto? Ahorita más que nunca, pues las evidencias para nosotros son fundamentales porque pues nos permiten dar cuenta de lo que están haciendo los chicos en sus casas. No podemos estar juntos con ellos ahorita, pero entonces en casa sí lo podemos hacer. Estas fotografías pueden ir aquí, pueden subirse para el portafolio electrónico. También, ¿qué pasa con este tipo de evidencias? Sabemos que
evaluar en estos momentos, por ejemplo, la parte actitudinal de los chicos, a veces es muy complejo, pero podemos hacerlo si establecemos con ellos unas rutinas donde ellos identifiquen sus emociones a través de emoticones, donde les podamos hacer un seguimiento también de cómo se sienten ellos con algún proyecto en concreto y donde ellos puedan utilizar un semáforo, ¿cierto? Por eso tenemos acá un semáforo y esto también va a ser una evidencia, ¿cierto? Donde los chicos puedan organizar, ¿cierto? Donde puedan identificar diariamente cómo se están sintiendo, poder hacer una especie de calendario de emociones donde los chicos puedan decirles a ustedes cómo se están sintiendo, cómo están avanzando, ¿cierto? Cómo se sienten con el trabajo que están desarrollando y el semáforo pues va a permitir que a ese semáforo le entreguemos como unas emociones o unas cargas dimensionales donde yo, por ejemplo, le atribuya al rojo un no sé nada, un amarillo más o menos o un verde he comprendido. Cada uno de estos son elementos de lenguaje que podemos ir articulando con nuestros chicos y que a través de las redes o a través de la parte digital, pues va a ser un poco más sencillo darles un seguimiento. En este caso, vemos un ejemplo de una entrevista que se le realiza a los estudiantes, que se le realiza a los niños. Esto lo podemos trasladar, por ejemplo, a un Microsoft Forms o a un Google Forms, donde ellos les entreguen a ustedes encuestas, donde, digamos, les podemos preguntar una fecha, sí, el entrevistador, el nombre del estudiante, la asignatura, y en las preguntas les decimos, por ejemplo, en la asignatura de matemáticas, ¿cuál es el tema que más se te dificulta? Que ellos mismos nos digan a nosotros, mire, profe, yo la verdad no entiendo esto, pero para nada, ¿cierto? ¿Cuál es el deporte que más se le facilita o cree que tiene más habilidades para desarrollarlo? O probablemente si el niño dice, no, yo no quiero ningún deporte, no me gusta. ¿Crees que tu salón de clases está condicionado para un aprendizaje significativo? Primero, ¿qué es eso del aprendizaje significativo? Pero en este caso podemos preguntarles si en su casa ellos tienen el espacio para estudiar, ¿cierto? En este caso, en la segunda imagen, vemos que tenemos una oportunidad de autoevaluación, ¿cierto? Autoevaluar tu trabajo, ¿cierto? Autoevaluar tu participación y tu trabajo, anota en la línea el número que corresponda. Entonces les damos unas escalas donde ellos atribuyan unos números, ¿cierto? A unas sensaciones o a una percepción y ellos puedan también colocar la valoración de su propio proceso. Estas son algunos elementos, algunos ejemplos que se pueden implementar para preguntarles, indagarles a los chicos por su propio proceso de aprendizaje. Busque información relacionada con el tema. Algunas veces. Aporté ideas al grupo siempre. Respeté la opinión de los compañeros pocas veces. Sugerí cómo realizar actividades casi siempre. Ellos pueden también ser protagonistas de su proceso de aprendizaje. Y por esa razón vamos a ver rápidamente qué son los tipos de evidencias, Sandrita. Bueno, entonces tenemos puntualmente varios tipos de evidencia, tal como les acaba de comentar Kate. Empezamos por la evidencia por conocimiento, que tiene que ver como puntualmente con las actividades más puntuales como el examen, el quiz, esos test, las pruebas orales, que son, pues apuntan a mirar, a revisar hasta dónde hay ese desarrollo de habilidades para construir conceptos, manejar teorías y las definiciones. Entonces, todas esas evidencias por conocimiento que tienen que ver mucho más con el contenido, puntualmente. Las evidencias por desempeño, que apuntan al uso de estrategias, de técnicas, de estrategias, al procedimientos, a la aplicación de procesos por parte de los estudiantes. Entonces, evidencian las habilidades y las destrezas en juego al aplicar los conocimientos en un contexto real o simulado. Entonces, cuando los estudiantes ya son capaces realmente de aplicar puntualmente esos contenidos y vamos a revisar ese desempeño que tienen ellos, ese uso de estrategias para conseguir los objetivos finales. Las evidencias por producto tienen que ver con la elaboración de un proyecto puntualmente, el desarrollo del material o insumo, producto o elemento final, y apunta pues directamente a los conocimientos, las habilidades y las destrezas que se evidencian en un producto final. Entonces, en este tipo de evidencias, lo que nos da pues digamos que la manera de verificar que los estudiantes sí adquirieron el conocimiento, pues es el producto como tal que ellos generan a partir de un proyecto o de una tarea en específica donde ponen en práctica todos esos conocimientos y las habilidades que han adquirido. Y finalmente, pues las evidencias por actitud.
Entonces, hasta dónde mi estudiante es capaz de manejar la frustración, de resolver problemas puntualmente, de tener en cuenta esa toma de decisiones, la creatividad, el trabajo por equipo, el aprendizaje error, que es capaz de pues, generar cambios, corregirse a sí mismo y generar nuevamente un aprendizaje, la capacidad para resolver situaciones y aprender con otros, de ser creativo y de reconocer su propio proceso de aprendizaje. Así es. Y finalmente queremos contarles que traemos un ejemplo de rúbrica como una herramienta integral. En este caso, pues vemos un ejemplo. Este es un laboratorio de ciencias naturales donde lo que nos encontramos es que los chicos pueden identificar un título, pero es un procedimiento que los chicos van a seguir y que se puede evaluar a través de una rúbrica, pero cualquier tipo de elemento de desarrollo de actividades o una experiencia de aprendizaje que tenga un proceso o que tenga criterios que yo pueda evaluar a través de la rúbrica es susceptible de trabajarse a través de ella. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos una rúbrica de actividad de sustancias ácidas y básicas, por ejemplo, y es acá donde nosotros vamos a verificar cuáles son los criterios de evaluación. Mis criterios de evaluación son los que se encuentran en la parte izquierda, ¿cierto? Utiliza los materiales solicitados para el laboratorio, un ejemplo, plantea una hipótesis acerca de cómo diferenciar experimentalmente los ácidos de las bases siguiendo las siguientes condiciones. Entonces, predice la situación, identifica una ruta para verificarlo. Yo soy el que establezco esos criterios, ¿cierto? Y los chicos deben conocer siempre esos criterios. ¿Por qué? Porque yo en esta rúbrica establezco los niveles de desempeño. A cada nivel de desempeño le voy a atribuir probablemente un puntaje. ¿Por qué? Porque estas rúbricas también se pueden trabajar a través de sus puntajes. Entonces, aquí lo que vemos es que de izquierda a derecha, el nivel de desempeño va a disminuir. Tenemos un excelente desempeño, buen trabajo, en proceso de mejora, se le dificultó o no lo logró. Cada uno de nosotros puede colocar en estos nombres, ¿cierto? Lo que uno desee trabajar con los chicos, ¿cierto? Eso es muy de autonomía del profe, pero yo acá en excelente desempeño puedo colocar, por ejemplo, si quiero hacer una rúbrica mucho más integral, mucho más fuerte a nivel de evaluar un periodo, que mi estudiante es un estudiante estratégico, ¿cierto? En lugar de buen trabajo, yo coloco que mi estudiante es autónomo. En lugar de un proceso de mejora, coloco que mi estudiante es resolutivo. Cuando coloco aquí que se le dificultó, mi estudiante es receptivo y pues no lo logró, definitivamente el chico pues de pronto está desconectado. Pero acá es importante ver que los niveles de desempeño o esos criterios que yo tengo acá por desempeño van disminuyendo y el estudiante va alcanzando la meta dependiendo de el nivel que yo coloque. Entonces, en el mejor nivel, en el excelente desempeño, mi estudiante utilizó todos los materiales. Este es un ejemplo, ¿cierto? Un buen trabajo, pues el estudiante utilizó la mayoría. Yo como le evidencio, ¿cierto? Esta rúbrica simplemente es para colocar como la X, perdón, acá les colocamos, es como una especie de colocar las X, una calificación, pero yo como evidencio eso, pues a través de lo que los estudiantes han ido trabajando. Mi evidencia va a ser, pues, la fotografía, por ejemplo, de los materiales que el estudiante utilizó, ¿cierto? En este caso, yo creo que vamos a pasar aquí a mostrarles la rúbrica. Creería yo que Sandrita o Andrea probablemente les está pasando a través del chat esta rúbrica que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque ustedes pues van a tener en sus manos, se las vamos a dar a ustedes para que la puedan descargar hoy mismo. En este caso, bueno, voy a mirar el link para compartírselos, pero que es importante verificar que en este caso, ya la vamos a compartir rápidamente, o no sé si... ¿Cómo? Ya voy a copiar el link allí directamente para que lo puedan acceder a él. Ya Sandra les está compartiendo el link, ¿listo? Pero que es importante verificar acá. Esta es una rúbrica que nosotros creamos con Andrea Pérez, que es también nuestra compañera que nos está acompañando el día de hoy. Y en esta rúbrica, lo que nosotros hicimos fue que para un solo elemento pudimos arrojar diferentes criterios de evaluación que no solamente tenían que ver con elementos de conocimiento o elementos de habilidades, sino que también, por ejemplo, elementos de actitudinales.
Ahí ustedes cuando puedan ingresar, cuando les entreguen a través del chat el link, van a poder ingresar. Y también es importante ver que con esta misma rúbrica, esta es mi rúbrica de evaluación, yo puedo duplicarla y puedo volverla una rúbrica de autoevaluación. ¿Por qué? Porque los chicos, si yo estoy evaluándoles este proceso, ¿cierto? En el caso del laboratorio, pues ellos también lo pueden evaluar. Entonces, en la parte de autoevaluación, ¿qué es lo que va a cambiar? Pues va a cambiar el lenguaje, ¿cierto? En la rúbrica de autoevaluación, el estudiante aquí ya va a ver es si utilicé todos los materiales solicitados, si utilicé la mayoría, utilicé algunos materiales, utilicé muy pocos, no utilicé ninguno de los materiales. Esto es muy, muy importante, profes, porque pues esto nos ahorra tiempo y también vincula a los chicos en su proceso de aprendizaje. Entonces, aquí nosotras les entregamos el día de hoy esta rúbrica como un ejemplo de evaluación integradora y pues les va a permitir trabajar de pronto con algunos ejemplos para aterrizarlos a sus áreas concretamente. ¿Listo? No sé si de pronto tengamos inquietudes, comentarios. Invitamos a todas las personas en este momento, pues, a que puedan darnos sus comentarios, las opiniones. Así es, Y de porque pronto enseñarles a los asistentes cómo descargar el documento que sí. después de que dan clic en el link. Una vez estamos dentro del documento, vamos a la sección que dice archivo. En archivo vamos a poder hacer clic en descargar y hacemos clic en Microsoft Excel. Eso nos hace descargar el documento como una copia. ¿Listo? Entonces, es muy importante ver esto. Este es un ejemplo de rúbrica de evaluación y es un instrumento que nosotras estamos entregando siempre en estas charlas porque creemos o consideramos que es un buen instrumento para ustedes. Y también les queremos compartir un documento que diseñamos de hecho con Sandra, y este documento está en blanco. Es una ficha de secuencias didácticas por competencias. Queremos que ustedes, pues, de pronto no la pueden llenar aquí, pero ustedes puedan también descargarla. Y lo que va a permitirles es que ustedes puedan tener de pronto, desde la presencialidad, desde el modelo de alternancia, una secuencia didáctica, ver, por ejemplo, desde la presencialidad y la virtualidad, cuál es el tipo de actividades que ustedes pueden generar, que se guíen, por ejemplo, con la rúbrica que hicimos o que tenemos ahorita previamente y puedan establecer unos criterios de valoración con sus chicos. En la parte superior que vamos a encontrar un ejemplo de competencia, unas preguntas problematizadoras, ¿cierto? Un contenido integrador y vamos a ver que en cada uno de estos elementos, por ejemplo, el saber, el hacer, el ser, el aprender, ahí ya vamos a encontrar habilidades. Y pues estas habilidades, recuerden que ustedes son los que deciden cómo las van a utilizar para llenar estas habilidades. Ustedes pueden utilizar la taxonomía de Bloom, un ejemplo. Pero pues les queremos cómo entregar esto en blanco, porque a partir de esto pues ya les queda el trabajo a ustedes para que verifiquen, para que ustedes exploren y para que revisen, para que surjan más dudas que respuestas después de este encuentro y pues que también disfruten de este tipo de materiales. ¿Listo? Creería yo. ¿Podrías, por favor, Kate, regalarles por el ¿Hay chat? algunas dudas? Claro que sí. Gracias, Ya Kate. se los estoy enviando a través del chat. Sí, eso iba a decir, hay algunas dudas y es que de pronto aclararles a las personas qué material es el que se les va a compartir en las memorias. Claro que sí. El material que se les va a compartir a ustedes en las memorias va a ser es la carpeta completa del ciclo de aprendizaje basado en competencias. Se les va a compartir las tres presentaciones y las 2 rúbricas que vimos el día de hoy. Y les vamos a hacer llegar el certificado a las personas que asistieron a los 3 encuentros. ¿Listo? Eso sí, es importante aclarar. Bueno, chicas,
Pues muy bien, muchas gracias por haber estado en este espacio tan ameno y tan enriquecedor, ¿no? Para todos los que estuvimos presentes y para ustedes también, esos espacios de retroalimentación que nos invitan a aprender cada día, ¿no? Bueno, muchísimas es. gracias a Sandra, muchísimas gracias a ti, a todos nuestros asistentes. Gracias, mi André. Antes de irnos, eh, hay unos comentarios que es importante como responder. Me gusta mucho el comentario que hizo la profe Viviana, porque sí, profe, este es un tema tanto apasionante como controversial y nos gusta mucho pensar que estamos humanizando cada vez más los procesos. La educación es el proceso más humano que puede existir y para nosotros es muy grato que haya llegado de esta forma a ustedes. La profe Ruby Estela Franco dice que a dónde les vamos a hacer llegar las memorias. Todas las personas que están aquí presentes el día de hoy van a tener las memorias del encuentro, es decir, las fichas y el video con la presentación. Y para las personas que asistieron a todo el ciclo, pues les vamos a dar acceso a la carpeta completa. Muchísimas gracias. Nos queda darles agradecimiento a todas las personas que están aquí el día de hoy, que se quedaron hasta el último minuto y esperamos haber sido de gran apoyo para ustedes. Claro que sí, Mica, te agradecemos a todas las personas que están presentes, a todos los que nos acompañaron durante estos 3 espacios y que hicieron el ciclo completo. Esperamos que pues este proceso realmente haya sido enriquecedor, que realmente lo puedan poner en práctica en sus instituciones, que lo puedan aplicar, que lo tengan en cuenta en todo momento para que realmente pues puedan dar fe de que se pueden desarrollar competencias por parte de los estudiantes a través de un proceso pues muy claro y muy organizado, teniendo en cuenta unos objetivos como muy puntuales. Les agradecemos enormemente. Muchísimas gracias, André, también por habernos acompañado y a ti, Kate, por toda la formación que nos has dado. Así Claro es, que chicas. sí. Muchas gracias y también gratitud a todas las personas que están aquí. Andreita, muchas gracias también, a Sandrita también. Y pues nada, profes, esperamos verlos el próximo año. Les contamos pues que ya con este ciclo de formación cerramos el año de formación abierto que tenemos. El próximo año venimos con muchas más cosas, con elementos súper interesantes que tienen que ver con lectura, aula invertida. Ya el otro año venimos recargados, así que pues estén súper pendientes porque vamos también a empezar a implementar estos ciclos de formación certificada y pues los esperamos en estas próximas ocasiones. Nos despedimos y bendiciones para todos. Hasta luego, muchas gracias a todos y una muy feliz tarde. Hasta luego, gracias.